Tengo un audio, no sé de quién será. Espero que no sea nada urgente. Bueno, este, iniciamos entonces con la clase de epistemología. Ha habido muchas bajas de 50 a 33. ¿Qué ha pasado? Bueno, bueno, ya estamos como ya inmersos en problemáticas epistemológicas, ¿sí? Ya la vez pasada habíamos tenido una introducción a la epistemología, el profe había presentado qué entendemos etimológicamente por epistemología, habíamos visto además los distintos niveles, ¿no? Respecto a la reflexión sobre el conocimiento, teníamos el primer nivel, el más amplio y más abarcativo de todos, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Teníamos 4 niveles. Era Teoría uno, del conocimiento. excelente Fabio, muy bien, teoría del conocimiento o nociología, así es Estefanía. La teoría del conocimiento o nociología que estudia es una reflexión filosófica sobre el conocimiento, cómo el sujeto conoce, qué procesos ocurren cuando nos enfrentamos a la realidad y queremos aprehenderla, ¿no? Muy bien, dentro de ese gran campo que es en la teoría del conocimiento, la nociología, nos encontramos un campo un poco más reducido que se llama ¿cómo? Filosofía de la ciencia. Bien, Fabio. Hey, acá alguien va a probar epistemología. Bien. Filosofía de la ciencia. Bien. Bien, bien, Estefanía. Filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces acá ya no es una reflexión filosófica sobre todo el conocimiento, cómo el sujeto hace para conocer, sino que es una reflexión filosófica específicamente sobre el conocimiento científico. Nos interesa particularmente el conocimiento científico. La filosofía de la ciencia también se llama epistemología, ¿no? Hay distintos sentidos. En algunos casos se usa epistemología como sinónimo de teoría del conocimiento, ¿no? Sobre todo en las líneas más europeas. En el caso latinoamericano usamos epistemología como sinónimo de filosofía de la ciencia. Por eso, bueno, acá no hay gente de ciencia de la educación, pero quienes hayan leído a Jean Piaget se sabrán que su teoría genética también es una teoría epistemológica, pero él no estudia la ciencia, él estudia el conocimiento, ¿no? Bueno, no importa. Eh, entonces tenemos teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, ¿y qué viene después? Lógica de la ciencia. La lógica de la ciencia que ya estudia elementos muy específicos sobre la ciencia, que es la lógica, los aspectos lógicos, ¿no? de la ciencia. El Círculo de Viena, en quien ya estamos iniciándonos en conocerlo, se preocupa por eso, digamos, ¿no? Por la lógica de la ciencia, tiene un interés lógico de la ciencia. Por eso es que tanto Palma como Esther Díaz dicen que el Círculo de Viena se interesa por el contexto de justificación y no por el contexto de descubrimiento. Justamente tiene un interés en la lógica, en particular. Y bien, antes de la lógica de la ciencia había otro que se llamaba, que lo incorpora Klimovsky, ciencia de la ciencia, muy bien Diana, ciencia de la ciencia, que ahí encontramos, bueno, Palma la llama la antropología de la ciencia, o bueno, nosotros en epistemología estudiamos la sociología de la ciencia, ¿no? Entonces, es una reflexión de la ciencia, pero una reflexión científica, ya no una reflexión filosófica, una reflexión
científica, por eso ya no es filosofía de la ciencia, sino sociología de la ciencia, antropología de la ciencia, y ahí vamos a considerar varios aspectos. Bueno, sería interesante que ustedes, a medida que va avanzando el programa, puedan clasificar los distintos contenidos en alguno de estos aspectos, ¿no? Entonces decir, bueno, el falsacionismo de Popper es lógica de la ciencia. Bien, entonces lo identifican ahí. La reflexión que hace Bruce en Distancia y Compromiso acerca del sujeto y el objeto es teoría del conocimiento. Entonces ustedes puedan identificar qué contenido de nuestra materia refiere a cuál de estos 4 grandes campos de la teoría del conocimiento y la filosofía de la ciencia. Y es una tarea de relación, ¿no? De empezar a relacionar. Bien, ¿alguna pregunta sobre el texto de Esther Díaz, sobre mi devolución, sobre el texto de Esther Díaz, sobre el trabajo práctico? ¿Alguna consulta respecto ahí? ¿Qué les pareció la devolución? ¿Se entendió bien el texto? ¿No hubo inconvenientes? Bien, ¿estuvo claro? Bueno, gracias, Estefanía. Bueno, a ver, otro mensaje. Sí, se entendió. Bueno, de 10. Quiero recordar esta diapositiva para quienes no estuvieron en el práctico pasado o para quienes estuvieron para recordársela respecto a cómo respondemos una pregunta en el caso de los prácticos, ¿no? Decíamos que si tenemos una pregunta como de qué dan cuenta los testimonios arqueológicos, la respuesta está en el texto, que dice los testimonios arqueológicos dan cuenta de que los seres humanos, anteriormente a cualquier vestigio de conocimiento científico, ya manejaban gran cantidad de información. Bueno, el párrafo es. Entonces ustedes identifican la respuesta, y eso está muy bien. Encontrar respuestas en el texto es un primer paso muy importante para la resolución de trabajos prácticos. Ahora, en un tercer año de comunicación social, ya no sería suficiente copiar y pegar, ¿no? Ya no sería suficiente eso, sino que tendrían que hacer una respuesta más parecida a esta, que dice respuesta sí, en donde ustedes presentan una propia producción, ¿no? No es que copian y pegan tal cual lo que dice el texto. No es que encontraron una respuesta y la pasan simplemente, sino que en base a lo que dice el texto, en base a lo que encontraron en la respuesta, elaboran un desarrollo de manera grupal, ¿sí? En donde explican lo que dice el autor, en donde dan algunos ejemplos sobre lo que dice el autor, pero no lo reproducen tal cual aparece en el texto. Bueno, esta tarea que se las pedí la vez pasada, la verdad que ha sido cumplida muy satisfactoriamente en los trabajos prácticos número 1, ¿no? Efectivamente, yo pude notar, a diferencia de años anteriores, que los desarrollos del práctico número 1 han sido muy buenas producciones grupales y no solamente copiar y pegar, ¿no? Acá leo un comentario. En general no hacen comentarios tan detallados en las devoluciones, lo cual está bueno, porque además de aprobar, nos sacan las dudas. Ah, me están diciendo mis devoluciones. Bien. Qué bueno ver lo que sirvió entonces. Bien, sí. Así que excelente eso. Lo que sí noté es que hubo como un especial esfuerzo en la consigna 1, ¿no? Después en la consigna 2 del cuadro, ahí hubo un problema en algunos trabajos en la consigna 2 del cuadro. Porque esa consigna era la misma consigna que trabajábamos en prácticos anteriores, pero con otro texto. Entonces, me da la sensación de que algunos de ustedes ya tienen trabajos prácticos desarrollados de años anteriores, entonces vieron que la consigna decían lo mismo y copiaron y pegaron, pero resulta que los textos son distintos. Entonces, qué fácil que me di cuenta. Punto 6, la parte que no se copió el Word, entonces no sabemos si comprendimos o no. ¿Qué? La parte de la característica comunicación no se copió en el Word.
Flor, no entiendo bien. ¿Querés decirlo con el micrófono? No es igual, nunca es igual. Aunque parezca igual, no lo es. Nada es igual. Flor, pues, no entiendo bien tu pregunta. Dice, profe, del punto 6 del trabajo práctico, el punto 6 era de, había que encontrar las características, ¿no? En ese apartadito de teoría sobre la economía. La parte de la característica comunicación. Te estarás refiriendo a la característica comunicable, sí. No se copió en el Word. No sabemos si comprendimos o no lo que sería. No estoy entendiendo bien la pregunta, pero voy a decir algo al respecto, espero que sirva. ¿Qué dice? La ciencia es comunicable. ¿Qué significa que la ciencia sea comunicable? Yo no hago ciencia para mí mismo en mi casa, digamos, ¿no? No hago ciencia para yo descubrir cómo funcionan las cosas en mi casa, para mí. No, la ciencia es pública. El conocimiento científico es para compartir con la humanidad. Entonces, las investigaciones científicas tienen que comunicarse. Dice, o sea, lo que interpretamos como no se envió, no podemos saber si lo que pusimos. Ah, bien, bien. Bueno, envíamelo entonces, Flor. Envíamelo, no importa mi correo y le hago una miradita. Pero bueno, para cerrar la idea, la ciencia debe comunicarse, pero no solamente la ciencia se comunica, todos los conocimientos se comunican, ¿no? Ahora, ¿qué particularidad tiene la ciencia a la hora de comunicarse? Usa un lenguaje preciso, usa términos unívocos que no caen en ambigüedad, hay siempre definición en el trabajo de la ciencia, y justamente eh, esas son algunas características de cómo se comunica en el caso de la ciencia, de forma precisa, de forma exacta, utilizando términos, de forma coherente. Y una característica que da Esther Díaz es que la ciencia se escribe en inglés. Las grandes bases de datos, las grandes revistas científicas son en inglés. Así que la ciencia se escribe en inglés. Eso va a ser discutido, por supuesto, pero tiene un punto Esther Díaz cuando dice eso, porque efectivamente es muy poco lo que hay de ciencia en otros idiomas que no sea inglés. Bien. Bueno, le decía el punto 2, así que cuidado con, dice, los contextos de justificación y descubrimiento se aplican a la nociología. No, Diana, los contextos de justificación y de descubrimiento son solamente de la ciencia, porque es justamente el contexto de justificación tiene un sentido lógico, una forma de análisis lógica en donde se ponen en relación los enunciados en la misma teoría, cuáles son las relaciones cuáles son las relaciones ay, no me sale la palabra, cuáles son las relaciones deductivas, cómo se deducen los enunciados en la ciencia, cómo se alcanzan conclusiones en la ciencia, tienen que respetar una organización lógica. Cómo se induce en la ciencia tiene que respetar una organización lógica. Entonces, por eso es que eso es una particularidad de la ciencia que no aparece en otras formas de conocimiento, en el arte, en la religión, en la filosofía más o menos, no hay estricta deducción lógica del conocimiento, ¿no? Entonces, por eso, eso es una característica, eso solo sucede en la ciencia. Dice la otra pregunta. Si es en inglés, rompe la característica de unificada. No, ¿sabes por qué no? A ver, ¿quién dice Germán? Germán, ¿sabes por qué no? Porque lo unificado significa que a través de un principio científico explico un montón de acontecimientos. No importa que esos acontecimientos ocurran en lugares del mundo en donde se hablan distintos idiomas. Por ejemplo, la ley de caída de los cuerpos. ¿Qué dice? Que acá tengo un mate lleno de yerba que acabo de tomar, ¿no? Y acá tengo una lapicera. Obviamente más pesado es el mate que la lapicera. La ley
de caída de los cuerpos dicen que los cuerpos caen a igual velocidad con independencia de su peso. O sea que si yo suelto el mate y suelto la lapicera, caen los dos al mismo tiempo. No es que el mate lleno de yerba cae primero. No, los dos caen al mismo tiempo. Eso por la ley newtoniana de la caída de los cuerpos. Y esa ley se escribió en inglés. Y yo estoy, a través de esa ley, explicando algo acá en castellano. Entonces, en realidad, la idea de la ciencia unificada significa que un principio filosófico explica un montón de acontecimientos. ¿Sí? No importa ahí el idioma. No sé si me explico, Germán. Claramente es plantear universalidad. O sea, no, hay como una invitación a la universalidad y hay que saber equilibrar eso. ¿Por qué, Germán? Porque es cierto que es imposible, incluso en las ciencias naturales, alcanzar plena universalidad. Ya lo dice Popper con el ejemplo de los cisnes. Todos los cisnes son blancos y no lo sé, no lo puedo decir de manera universal, ¿no? Porque yo no sé si dentro de 10 años me aparece un cisne negro, así que mi enunciado es universal en tanto contemple la totalidad del pasado, el presente y el futuro. Ahora, ahora tampoco la ciencia es individual, digo. Es cierto que en ciencias sociales, por ejemplo, hacemos estudios de caso, ¿no? Ahora, cuando estudiamos un caso, estudiamos ese caso en tanto representativo de un conjunto, ¿no? No tenemos pretensiones de universalidad, pero tampoco queremos explicar específicamente qué sucede en el tribuno de Jujuy y nada más, sino que nos interesa mostrar cómo aquellos acontecimientos que ocurren en el tribuno dan cuenta de un manejo general de los medios de comunicación. No universal, pero sí buscamos tener cierta generalidad, ¿no? La ciencia de uno no existe, no hay. El caso es representativo de un grupo mayor. Eso no sería también provisorio. Uy, bueno, vamos con todas las características. Lo provisorio, claro, tiene que ver con lo provisorio, el ejemplo del cisne, que calculo que me está diciendo Flor. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que se llama la concepción hipotética de la ciencia. En la ciencia no alcanzamos verdades. Algo que tenemos claro en comunicación, espero, es que los medios no son objetivos en términos de que dicen la verdad absoluta ni muestran la realidad, ¿no? Entonces, en la ciencia sucede algo parecido. Las conclusiones científicas no son verdades absolutas para siempre, sino que tienen valor de hipótesis. O sea que se las considera válidas y se trabaja con ellas siempre y cuando no aparezca algún caso que demuestre que esas hipótesis son falsas. Por eso es provisorio. Las aceptamos, trabajamos con ellas, hacemos conocimiento a partir de ellas, aplicamos el conocimiento a partir de esas hipótesis, siempre y cuando no aparezca algún caso que demuestre que esa hipótesis es falsa. Esto dicho muy sencillamente, chicos, ¿no? Porque esto después se va a complejizar, no es así de sencillo. Pero en principio eso significa provisorio, efectivamente. Yo, en la ciencia, acepto que todos los cisnes son blancos, siempre y cuando no aparezca otro cisne. Así que todos los cisnes son blancos es un enunciado hipotético, no una verdad. No sé si me explico, Flor. Bueno, ahí hicimos un pequeño repasito por algunas características. Sigan respondiendo así, chicas, ¿no? Así como hicieron el práctico 1, muy bien, excelente, fantástico, como Lester Díaz, fantástica, que es el conocimiento, esto estuvo bien. No se olviden, chicos, algo que por ahí algunos trabajos se olvidaron, que el papel del lenguaje es central, ¿sí? No podemos olvidarnos del lenguaje cuando hablamos del conocimiento. Esta consigna pedía solamente modo de legitimación y algunos cuadros llenaron de características, ¿no? Atención a la consigna, porque si no, después llorando en el parcial, pero no han leído la consigna, en el final. Bueno, las características dentro de todo estuvieron bien. Acá sí hubo como una cosa más de copiar y pegar, ¿no? Las características tal cual aparecían en el texto. Ahí parece que costó un poquito poner con producciones grupales, pero no importa, de a poco vamos aprendiendo.
Eh, bueno, esto estuvo bien. Bueno, eso. Vamos con Palma. Disculpe por entrar tarde a clases, estaba en examen. No, no estás disculpada. No, mentira, Nati. Disculpadísima. Ojalá te haya ido re bien en ese examen de danza. Qué lindo. Bueno, clase de hoy. Empezamos. Miren, el señor Palma. Fantástico, ¿no? Bueno, esta foto tiene un Photoshop tremendo. Hace poco vino a Jujuy. Vino 2 veces. Fue a dar un curso a la sede de San Pedro. No sé si alguien habrá ido. Muy bien, Palma. Estupendo. También argentino, como Lester Díaz. Tan lindo él. Bueno, esa foto me dio que mucho Photoshop también. Bueno, acá Palma inicia haciendo una distinción importante. Chiques, así como Nati contó recién que la distinción entre la visión positivista, neopositivista y la visión historicista de la ciencia fue una pregunta de examen, yo no voy a decir que va a ser una pregunta de examen, pero sí les voy a decir que tiene una importancia central en toda esta primera parte de la epistemología, entender esta distinción entre ciencia como proceso y ciencia como producto. Ustedes se acuerdan que en el práctico pasado yo les dije que contexto de justificación, epistemología sin sujeto, historia interna de la ciencia, eran tres términos que referían a lo mismo, ¿no? Bueno, a esos 3 términos que refieren a lo mismo, le vamos a sumar uno más, que es ciencia como producto. Cuando decimos ciencia como producto, estamos refiriéndonos al mismo fenómeno al que nos referimos cuando decimos epistemología sin sujeto, historia interna, contexto de justificación. Ahora, cuando decimos ciencia como proceso, nos estamos refiriendo al mismo fenómeno al que se refiere en términos como epistemología con sujeto, contexto de descubrimiento, historia externa de la ciencia, ¿no? Ahí vamos a tener alguna pequeña precisión enseguida, pero más o menos esto es muy importante, ¿no? Que lo recuerden. Bueno, como ya estudiamos contexto de descubrimiento y contexto de justificación, más o menos van a manejar estas conceptualizaciones. La ciencia como producto es el resultado final. O sea, si yo soy un comunicador social que investiga, qué sé yo, fake news, ¿no? Procesos mediáticos de construcción de falsas noticias, entonces, ¿qué hago? Bueno, hago mi corpus de investigación, ¿no? Mi corpus empírico, selecciono cuáles son las noticias con las que voy a trabajar, con cuáles no, qué medios, qué criterios tomo, hago mis análisis, hago entrevistas, voy, hablo con la gente, ¿no? Hago todo ese trabajo. Cuando termino todo, empiezo a escribir mi libro o mi tesis, ¿no? Entonces estoy escribiendo mi tesis, borro esta parte, no, la arreglo, la modifico. Finalmente termino de escribirla y la mando a la imprenta, y la imprenta imprime 1000 libros sobre mi tesis. O sea, imprime mi tesis, no imprime mi libro. Ese libro, no en tanto materialidad, no en tanto libro, páginas de papel, no, sino el conocimiento que está en ese libro, que se hizo público, que todo el mundo lo está leyendo, ese es el trabajo final. Cuando decimos ciencia como producto, estamos refiriéndonos al conocimiento que se alcanza y se lo hace público, ¿no? Por eso hablamos de teorías, leyes, modelos y conceptos científicos, ¿no? Aquellas conclusiones a las que llegó. Si ustedes alguna vez escribieron papers o ponencias o quizás trabajos finales para algunas materias, sabrán que sucede, ¿no? Cuando uno investiga, va a hacer entrevistas, hace análisis de medios, hay un montón de cosas que pasan, pero cuando uno entrega el trabajo final o presenta la ponencia, uno no cuenta todas esas cosas que pasan. Directamente uno explica el resultado. Bueno, entonces, la idea de ciencia como producto es exclusivamente ese momento de comunicación, ese momento de publicidad del conocimiento, ¿no? Ciencia como proceso, en cambio, es el desarrollo de la ciencia a través del tiempo. O sea,
¿Por qué en el año 2009 y 2010 había mucha gente de comunicación social estudiando políticas de comunicación? ¿Por qué? ¿Por la ley de medios? ¿Puede ser? Muy bien, Por la ley de exactamente, ¿no? La medios. ley de servicios de comunicación audiovisual llevó a que uno de los grandes intereses de los científicos de la comunicación sea ese, políticas de medios, ¿no? Política comunicativa. Entonces, entonces ahí tenemos un elemento que tiene que ver con la ciencia como proceso. ¿Qué hace que a un conjunto, a una comunidad de científicos en comunicación les interese una temática en particular, el contexto social y político, ¿no? Así que eso sería entender la ciencia como proceso. Y así podemos hacer con un montón de cosas, ¿no? Muy bien, me explico con esta distinción, ciencia como proceso, ciencia como producto. Cuando yo digo acá el desarrollo de la ciencia a través del tiempo, no es que digo, bueno, hago una historia de la ciencia desde que comenzó la comunicación hasta ahora, no, sino justamente qué elementos históricos tienen un rol central a la hora de generar tendencias en las producciones científicas. Bien. Objeto de estudio. ¿Qué estudia la epistemología? ¿Cuál es el gran tema de la epistemología? Bueno, muy fácil, la ciencia. Bueno, acá dice Héctor Palma, no es tan fácil, no es tan fácil delimitar qué estudia la epistemología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la discusión contexto de descubrimiento y contexto de justificación nos lleva a pensar de que hay algunos epistemólogos que todavía sostienen de que no tiene ninguna relevancia estudiar el descubrimiento, que hay que enfocarse en un análisis lógico-matemático sobre las teorías y los enunciados y los conceptos. Entonces, no podemos decir de manera muy fácil y sencilla cuál es el objeto de estudio de la epistemología. Sí podemos, dice Héctor Palma, dar algunas características, ¿no? Acercarnos, hacer alguna aproximación respecto a cuál es el objeto de estudio de la epistemología. Y por eso mismo, acá hay hace un pequeño ejercicio de niveles para que justamente entendamos qué estudia la epistemología, ¿no? Tenemos el nivel 0, que es la realidad. Entre comillas, la realidad, por favor, la realidad. A los filósofos le da urticaria decir la realidad así nomás, porque ¿qué es la realidad? Bueno, acá dice Palma, mundo de hechos y procesos, ¿no? Entonces hay aquel lugar donde ocurren todos los acontecimientos, ¿no? Entonces, en el caso de los medios de comunicación, ¿cuál sería el nivel 0? ¿Alguien puede contarme mientras yo prendo la luz y escucho? ¿Nadie? ¿Cuál sería el nivel 0 en la ciencia de la comunicación? Personas que se comunican unas con otras. Bien, muy bien, Nati, ¿no? Entonces, si yo soy un comunicador social que escribe, por ejemplo, a la escuela de Palo Alto, en donde le interesa la comunicación cotidiana y no tanto los procesos de comunicación masiva, entonces me interesaré seguramente por la conversación entre mis vecinas que están teniendo ahora, y entonces diré, bueno, mis vecinas hablando es el nivel 0, ¿no? Porque ahí está la realidad, ¿no? Ellas conversando. Ahora, si yo soy un teórico más que le interesa la masificación de la comunicación, ¿no? La mediatización masiva, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el nivel 0? Ay, qué linda música, ¿ustedes se escuchan? Está muy lejos, no sé. 41 personas de comunicación social
acá. Y me pueden decir cuál es la realidad cuál es el nivel cero. Chiques, alguien anímese o escríbalo. Vamos a ir a los clichés de la gente que no estudia comunicación, que dice, estudian comunicación y no se comunica. Lo que sucede en el día a día, muy bien, Dai, ¿no? O sea, si pensamos la realidad en términos generales, efectivamente es la cotidianidad, lo que sucede el día a día, ¿no? Pero si yo estoy estudiando fake news, si es mi tema de investigación fake news, es mi objeto de estudio fake news, ¿cuál es el nivel cero? Por favor, alguien. Yo sé que lo saben, no se animan nomás, pero yo sé que lo saben. Lo que ocurre en el Face, los hechos de relevancia que utilizan los medios para comunicar e informar, un hecho noticioso en la plataforma, la misma generación de noticias falsas, lo que los medios publican, digital, excelente, muy bien todas esas respuestas. Efectivamente, ¿no? Cuando yo abro mi muro de Facebook, abro en realidad mi Facebook, por ejemplo, y me encuentro con una noticia que dice, el gobierno va a subsidiar a los drogadictos. Entonces, claro, efectivamente, ahí hay una fake news, ahí está el nivel cero, la noticia, el medio de comunicación diciendo algo falso, ¿no? Ahí encontramos, ese es el nivel cero. De realidad noticiaria en la plataforma digital, muy bien, no solamente en la plataforma digital, digo, cuando yo prendo la tele y encuentro, qué sé yo, la fuente, claro, podríamos decir la fuente primaria, ¿no? Cuando yo prendo la tele y estoy viendo un canal de televisión que están mostrando una manifestación y dicen, miren esta manifestación que está ocurriendo en contra de la cuarentena, pero en realidad es un video de hace 10 años de otro país. Entonces, ahí encuentro eso es la fake news, ¿no? Ese es el nivel cero. Es la noticia informándose, los periodistas hablando del acontecimiento. Ese es el nivel cero, ¿sí? Bien, ¿me expliqué con eso? Bien, asumo que sí. Yo digo la cara de quién estoy viendo. Estoy viendo la cara de Nati Guaymás, de Danita Ten y de Fabiana Mayo, así que ellas tres van a ser las encargadas de hacerme sí o no, y yo las voy a tomar como representativas de la totalidad. Bueno, bien. Nivel 1, generación de conocimiento sobre nivel 0 de acuerdo a criterios establecidos. No entendiste algo ese nivel 0. Bueno, no te preocupes, lo explico de vuelta, ¿no? El nivel 0 es los acontecimientos de la realidad misma. No te preocupes, Romy, ahora lo explico. Los acontecimientos de la realidad misma. Si yo soy un antropólogo que estudia los procesos de reivindicación étnica en las poblaciones andinas, indígenas. Entonces, ¿cuál es el nivel 0? Es la realidad misma. O sea, el nivel 0 son las poblaciones andinas reuniéndose en asamblea, luchando contra las mineras para que no contaminen el territorio. Son las organizaciones andinas peleando por sus derechos, por la soberanía de su territorio, haciendo una marcha, presentándose ante el gobierno para que se efectivicen los procesos de consulta, las personas en la calle discutiendo, hablando. Ese es el nivel 0, la realidad, ¿no? Lo que sucede allí. Si yo estudio medios de comunicación, el nivel 0 va a ser Canal 7, El Tribuno, TN, C5N, la Futurock, van a ser los medios mismos, ¿no? La misma realidad, lo que sucede. Si yo soy un biólogo, zoólogo que estudia fauna andina, entonces el nivel 0 son las llamas. Las llamas caminando ahí, por allá, por acá, escupiendo. Ese es el nivel 0, ¿no? Las llamas. Si yo soy ahí se me acaban las ideas. Si yo soy
Ay, se me acaban las ideas, chicas. ¿Es la porción de realidad que vamos a estudiar? Sí, sí, Verónica, pues no diría la porción de la realidad, diría la realidad o los fenómenos o los hechos de la realidad, ¿no? Los acontecimientos de la realidad, efectivamente. Así que bueno, Romy, espero haberme explicado y Agos también, si no me lo indican, ¿no? Ahora sí, profe, bien, sería como que algo que identifique, claro, que dice como algo que identifica lo que estudiamos. No es algo que identifique a lo que estudiamos, sino es lo que estudiamos. Es aquello que estudiamos. Si yo me dedico a estudiar fauna animal, el nivel 0 es la llama, directamente. Es aquello que yo estudio. Si yo estudio flora, el nivel 0 es el cactus, directamente. ¿Sí? ¿Es lo que se ve? Sí, Germán, es lo que se ve, podría decirse, ¿no? Pero no todo necesariamente es tangible, quiero decir, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estudio mediatización, esa mediatización, yo puedo ver periodistas, puedo ver letras en una noticia, puedo escuchar sonidos, pero no es tangible el proceso. Pero entiendo que la idea se aproxima a lo que se refiere el nivel 0. Nivel 1. Generación de conocimientos sobre el nivel 0 de acuerdo a criterios establecidos. Y lo demás que no estudiamos, ¿cómo dicen? Y lo demás que no estudiamos no sería realidad. No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta. Sí sería realidad. O sea, cuando yo digo que no digo que es parcialidad de la realidad o aquella parte de la realidad, cuando yo digo que no decimos eso, es porque el nivel 0 es la realidad toda. Cuando yo me enfrento con la realidad es una totalidad. La realidad no está dividida en partes. Es como que, por ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es un todo. En la realidad, el cuerpo humano es un todo. Ahora, si yo hago ciencia sobre el cuerpo humano, yo puedo distinguir sistema nervioso, sistema respiratorio, sistema cardiológico, no es cardiológico, ¿cuál es el de la sangre? En otras materias se refería a estudiar recortes de la realidad. Sí, pero a ver, por eso estoy diciendo esto, ¿no? La realidad es una sola. Ahora, cuando yo estudio la realidad, ahí yo como estudioso de la realidad, como científico de la realidad, la divido, la parcializo, elijo una parte de ella, pero eso lo hago en el nivel 1, cuando yo genero conocimientos de la realidad. Yo no puedo hacer ciencias de la realidad toda, yo tengo que elegir una porción de la realidad. Por eso es que Esther Díaz dice que una de las características del conocimiento científico es que es analítico. ¿Por qué? Porque separa en partes, ¿no? Entonces yo cuando hago ciencia, a esa realidad la separo en partes y me dedico a estudiar una de esas partes. Pero la realidad no está separada en partes, la realidad es un todo. Es el conocimiento científico el que después la divide y se especializa en una de esas partes. No sé si me explico. Ahí entendió Maxi y Rodrigo. No sé si me explico, Rodrigo. Lo que dijeron en la otra materia está correcto, Rodrigo, cuando estudiamos recortes de la realidad, efectivamente. Ustedes cuando hagan sus tesis, hay una parte de la tesis que se llama del proyecto de tesis que se llama aspectos metodológicos. Una de las cosas que ustedes tienen que hacer cuando hacen esa parte aspecto metodológico es hacer aquello que se llama el recorte poblacional. Entonces ustedes van a decir, voy a estudiar jóvenes, y ahí hay un recorte etario, entre 20 y 25 años, un recorte más específico, etario, ¿no? Mujeres, un recorte de género, que viven en los barrios de la zona norte de nuestra provincia. Entonces ustedes van recortando toda la población que existe, la recortan a un grupo particular que ustedes van a estudiar. Nivel 1 sería la teoría. Bien, Germán. El nivel 1 sería la teoría, no sería el conocimiento que se produce de esa realidad, de ese recorte de la realidad.
Me gustaría que Rodrigo me diga si está en disonancia conmigo porque es una persona en quien yo respeto sus reflexiones muchísimo, la de todos, ¿no? Las respeto muchísimo, pero a Rodrigo como lo conozco, me interesa saber eso. Bueno, generación de conocimiento sobre nivel cero de acuerdo a los criterios establecidos. O sea, cuando yo produzco conocimiento sobre la realidad, bien, Rodrigo, gracias. Cuando yo produzco conocimiento sobre la realidad, estoy en un nivel 1. Pero ahora, la producción de conocimiento sobre la realidad puede ser variada. O sea, la religión, por ejemplo, el conocimiento religioso, está generando conocimiento de la realidad. Cuando el teólogo, bueno, es como mucho este, ¿no? Pero cuando la persona que produce conocimiento religioso ve un árbol y dice, eso es creación de Dios, está generando conocimiento sobre la realidad. Ahora, cuando nosotros hablamos del nivel 1, no hablamos de cualquier forma de conocimiento de la realidad. No nos estamos refiriendo al conocimiento religioso, ni al conocimiento del sentido común, ni al conocimiento místico, ni al conocimiento filosófico. Nos estamos refiriendo específicamente al conocimiento científico. Por eso es que Palma dice, generación de conocimiento sobre nivel 0 de acuerdo a criterios establecidos. Son esos criterios establecidos los que me van a decir a mí cómo es ese conocimiento, cómo se produce ese conocimiento, cómo se genera ese conocimiento, ¿no? Por eso es que el nivel 1 es la ciencia. Entonces, si en el nivel 0 están los medios de comunicación, los periodistas informando, en el nivel 1 estaremos los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales y los comunicadores sociales viendo cómo los periodistas informan, viendo esa realidad, estudiando cómo se produce la noticia, estudiando cómo aparece un video que no corresponde con la noticia que están dando, ¿no? En caso que yo estudie procesos de comunicación, de mediatización masiva de información. Si yo estudio socializaciones en sectores de feria, entonces los diálogos que ocurren en la feria son la realidad y yo como comunicador voy a observarlos, voy a preguntar, voy a indagar, ¿no? Y voy a generar conocimiento. O sea que los científicos, las científicas y las científicas de la comunicación están en el nivel 1. Voy a callar los perros. Ahí está. Entonces están en el nivel 1. ¿Y me explico con esa idea? Sí. Sería entonces el estudio de campo, profe. Sería el estudio de campo en términos científicos, ¿no? Cuando yo hago ciencia. Y no solamente la parte de descubrimiento, sino también la parte de generación de hipótesis y de comunicación de la ciencia. Cuando yo descubro y cuando yo produzco teoría, estoy en el nivel 1. ¿Sí? Fíjense que quienes hacemos ciencias sociales y quienes hacemos ciencia, digamos, estamos en los dos niveles, porque yo soy científico de la comunicación y estudio los procesos de mediatización, o estudio la producción de sentidos sociales, y a la vez hago un programa de radio. Entonces, algún comunicador puede estudiar mi programa de radio. Entonces, yo estoy en el nivel 0 en tanto conductor de un programa de radio y estoy en un nivel 1 en tanto comunicador que investiga procesos de mediatización, por ejemplo, ¿no? Nivel 2. Condición de producción y legitimación del conocimiento que se produce en el nivel 1. O sea que hay un grupo de personas que no les interesa estudiar la realidad directamente, sino que les interesa estudiar cómo producen conocimiento científico los sujetos de ciencia. O sea que hay un conjunto de sujetos que van a investigar cómo los comunicadores sociales investigan, qué tipo de preguntas hacen en sus entrevistas, cómo hacen sus recortes poblacionales, qué teorías utilizan. Entonces, el objeto de estudio de los científicos es la realidad. Y el objeto de estudio de estos sujetos que están en el nivel 2 son los científicos, son la ciencia.
este conjunto de sujetos que está en el nivel 2 son los sujetos que hacen epistemología. Quienes se dedican a la epistemología o la filosofía de la ciencia son aquellos sujetos que se interesan por, o que toman como objeto de estudios al nivel 1, o sea, a los sujetos que hacen ciencia. No sé si me expliqué o me enrollé un poco. ¿Hay alguna duda? Bien. Bueno, Por ejemplo, entonces, en el nivel 2, entonces serían reflexiones sobre, por ejemplo, las teorías de comunicación. Un ejemplo. exacto, Nati. La epistemología de la comunicación sería un nivel 2. La filosofía de la ciencia de la comunicación estaría en un nivel 2. Vamos con un ejemplo más concreto para a las chicas que acá me están diciendo que explique de vuelta. Los medios de comunicación dan algunas noticias falsas, ¿sí? Están informando noticias que no son verdaderas. Ese es el nivel 0. Un periodista diciendo en la tele, el gobierno va a darle subsidios a los drogadictos. Ese es el nivel 0. El nivel 1 es el comunicador social, o sea, el científico de la comunicación, estudiando a ese periodista que da la noticia falsa, haciéndole una entrevista. ¿No chequeaste la información? Cuando reciben noticias en el medio, ¿no revisan las fuentes? ¿No? ¿De dónde salió ¿Cuántos medios replicaron esta noticia? Estos medios, ¿qué metodología de revisión de fuentes aplican? Entonces, esas son preguntas que se hace el científico de la comunicación social. ¿Cuál es el impacto que generan las noticias falsas, las fake news, en los grupos sociales? Entonces, me voy a ir a entrevistar a, no sé, jóvenes de entre 25 y 30 años de San Salvador de Jujuy que estudian carreras de ciencia social. Entonces, yo voy, bueno, ¿y escuchaste esta noticia? ¿Y qué te pareció? ¿Y creíste en la noticia apenas la viste? Entonces, yo estoy haciendo una investigación de comunicación, estoy haciendo ciencia de la comunicación. Estoy en un nivel 1, no porque soy un científico de la comunicación. Genero conocimiento sobre la realidad. Ahora, si estoy en un nivel 2, soy un epistemólogo, hago filosofía de la ciencia de la comunicación, hago epistemología de la comunicación. Entonces, ¿qué voy a hacer como epistemólogo? Voy a observar qué estrategias utilizan los científicos para investigar la realidad. ¿Cuáles son las metodologías que utilizan? ¿Están utilizando entrevistas en profundidad o están utilizando encuestas? ¿Por qué? ¿Qué perspectiva teórica están asumiendo para estudiar la realidad? ¿Cómo sus investigaciones se relacionan con otras producciones teóricas? Entonces, cuando yo soy epistemólogo, estudio el trabajo que hacen los científicos. Ese es mi objeto de estudio. Cuando estoy en el nivel 2, estudio el nivel 1. ¿Me explico ahora? Si no me explico, por favor me lo señalan. Dice Flor que entendió, pero ella no había dicho antes que no entendió. Bien, ahí está. Hago, Selford. Entendió, muy bien, excelente. Avancemos entonces. A ver, otro mensajito. Nivel 0, fake news. Nivel 1, comunicadores haciendo ciencia. Nivel de epistemólogos estudiando el trabajo que hacen los comunicadores sobre nivel. Fantástico, Verónica. Lean todo ese comentario de Verónica que explico mejor que yo todo. Nivel 0, fake news. Nivel 1, comunicador haciendo ciencia. Nivel 2, epistemólogo estudiando el trabajo que están haciendo los comunicadores sobre el nivel 0. Fantástico. Ahí está. Todos copian a Verónica. Que dice, jaja, entendí mejor. Bien, gracias, Vero. Salvaste a tu compañero, profe enredado. Bien. Siguiente tema, mitos y contramitos. Este tema lo vamos a hacer un poco rápido. ¿Por qué? Porque el trabajo práctico no le va a preguntar sobre este tema.
¿no? No, no vamos a ir por ahí, así que no vamos a indagar demasiado. Igual se los dejo para que ustedes tengan como un resumen, ¿no? Veamos algunos solamente. Bueno, primero es que Héctor Palma dice que un mito es justamente una creencia equivocada, ¿no? Sobre algo. ¿Qué problema? Porque a mí no me gusta entender que el mito es una creencia falsa o una creencia equivocada, ¿no? El mito transmite verdad, che, que es miren, los relatos sobre la Pachamama y demás son mitológicos y son centrales para la configuración de nuestra sociedad, pero bueno, no importa. Lo que les quiero decir es que mito, que Héctor Palma utiliza mito como sinónimo de falso, ¿no? Como creencia incorrecta. Bien, ¿cuál sería un mito? A ver, elijamos alguno que esté bueno. Bueno, este estaría bueno porque tiene que ver con un tema que sí preguntan, ¿no? Sí preguntamos en el práctico. La ciencia es su producto. Es un mito, dice Palma, creer que la ciencia es solamente las teorías, que la ciencia es solamente los enunciados científicos, que la ciencia es solamente los conceptos. Eso es falso, porque la ciencia también son los científicos, la ciencia también son las instituciones de ciencia, la ciencia también son las políticas de ciencia, la ciencia también es el capital que se invierte en producción de conocimiento científico, la ciencia también es el científico que adhiere a una creencia religiosa o no, ¿no? Así que ciencia es todo eso, no es solamente las teorías y las leyes. Pero dice Palma que hay un mito que es cierto, que hay quienes creen que la ciencia es solamente las teorías, es el producto. Esto está bueno, ciencia neutra y no responsable de sus posteriores usos. ¿Qué significa esto? Es una creencia de que los científicos producen conocimiento, pero ellos no tienen la culpa de lo que haga la gente o lo que hagan los gobiernos o lo que hagan los empresarios después con el conocimiento que ellos descubren, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes postulados científicos de Einstein es la de la teoría de la relatividad, ¿no? Una de las grandes teorías, una teoría que no tuvo un carácter empírico, no fue demostrable por mucho tiempo, tenía una adhesión estética solamente. Pero después la ciencia empezó a avanzar y, por ejemplo, gracias a la teoría de la relatividad, se logra crear la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica que es el arma más poderosa junto a la bomba hidráulica, más poderosa que existe. Ahora, ¿tiene Einstein la culpa? Y uno diría, no, bueno, qué sé yo, después los políticos, los gobiernos usaron un conocimiento científico como un arma para matar gente. Bueno, en el caso que le estoy dando como ejemplo, puede ser, digamos que sí, porque efectivamente Einstein propone la teoría de la relatividad muchos años antes de la creación de la bomba atómica, pero en la práctica científica, en realidad, en muchos casos son los mismos gobiernos, son las mismas empresas las que invierten en ciencia para que se investiguen algunos temas y no otros. Y los científicos, cuando hacen ciencia, saben que lo que están investigando va a tener consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias que van a tener? Las saben, la conocen, no son ilusos, no son sujetos que, bueno, estoy investigando ciencia, soy simplemente un científico, no, son sujetos políticos también. Así que es mentira que la ciencia es neutra y que no es responsable. ¿Qué dice Palma? Frente a estos mitos se generan unos contramitos. O sea, creencias falsas que responden a los mitos. Por ejemplo, la ciencia es culpable de los problemas globales. Bueno, ese sería como el otro extremo, ¿no? Decir, bueno, todo
existe coronavirus, existe un agujero en la capa de ozono, todo es culpa de la ciencia. La ciencia trae todos los males. Hay guerra por culpa de la ciencia, hay pobreza por culpa, todo es culpa de la ciencia, pero tampoco es así. Entonces, no podemos decir que la ciencia esté libre de responsabilidad, pero tampoco podemos echarle la culpa de todo, digamos, ¿no? Seríamos Olmedo simplificando la vida. No somos eso. Acá hay una muy buena, la teórica admite teorías religiosas. A ver, la experiencia de Vero. Un biotecnólogo amigo descubrió una manera de hacer crecer soja en suelos arcillosos. Él feliz, pero no tuvo en cuenta que se aplicaría en el Chaco salteño, donde la tala es lo que provoca la sequía, inundaciones y lo que ocurre con el medio ambiente. Bueno, algo parecido ocurre en Jujuy con lo que las investigaciones científicas sobre el litio, ¿no? Los científicos que se dedican justamente a la investigación y la aplicación de la extracción de litio para el uso de baterías, a mí no me van a decir que ellos no saben lo que hacen y a qué se dedican. Tampoco les vamos a echar la culpa, ay, contaminan el suelo los científicos, no, mucho más que eso. Pero también ahí hay también ahí hay una parte de responsabilidad, ¿no? Sobre a qué se están dedicando. Una aplicación de la ciencia responsable, con compromiso social o estrictamente mercantilista y comercial. Bien. Contra mitos, el carácter teórico de la ciencia, con fines económicos, claro. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace rato que en la ciencia no decimos que no hay verdades, sino que hay hipótesis, ¿no? O sea, sostenemos una teoría siempre y cuando no haya alguna otra teoría que la contradiga, o alguna otra teoría o algún otro acontecimiento o contraejemplo que demuestre que la teoría está equivocada. Ahora, hay algunos grupos religiosos que utilizan eso para decir cualquier cosa, ¿no? Entonces dicen, bueno, el evolucionismo es una teoría, no es una verdad, es una teoría, entonces el creacionismo también es una teoría científica, no, a ver, tampoco es que porque tenga carácter conjetural todo vale, tampoco, bueno, entonces es una teoría que los extraterrestres trajeron la vida acá, no, con todo el respeto a lo que crean ambas cosas, ¿no? Por supuesto, pero en el campo científico hay algunos elementos, algunos indicadores, algunas estructuras, algunas formas de hacer conocimiento que habilitan que el evolucionismo pueda ser considerado como una teoría científica y el creacionismo no, ¿no? Y la vida extraterrestre tampoco. Así que eso, bueno. Eso nada más, digamos, como les dije, simplemente se los dejo como para que lo pensemos como ejemplos y no no para el práctico. Bueno, voy a prender la luz porque ya directamente ya no me van a ver. Ahí estoy, ahora sí. Bueno, la concepción heredada. Gran tema de Héctor Palma, ¿no? Un poco aquí vemos el contexto. Estamos hablando, acuérdense, el profe Orlando dijo que el Círculo de Viena aparece en la década del 20 del siglo pasado, ¿no? En 1920 en adelante. Empieza a constituirse la epistemología como disciplina científica institucionalizada. Bueno, eso no, digamos, la epistemología no cae de un repollo, no nace de un repollo. No surge de manera espontánea, sino que ocurren algunas cosas en el mundo que generan condiciones sociales para el surgimiento de la filosofía de la ciencia, de la epistemología. Acá hay algunos. Por ejemplo, se profesionaliza la ciencia y se consolida como el conocimiento científico por antonomasia. ¿Qué significa eso? Digamos, la ciencia antes estaba muy relacionada con la filosofía, ¿no? Hacer ciencias naturales en realidad era hacer filosofía de la naturaleza. O sea, era como una forma de filosofía la ciencia. Pero lo que sucede es que
a fines del siglo XIX, la ciencia empieza a ser más autónoma, empieza a ser un conocimiento distinto al de la filosofía, ¿no? Entonces, ahí hay algo importante, una forma de conocimiento que se empieza a plantar como una forma de conocimiento distinta a la filosofía. Y es el conocimiento por antonomasia. O sea, ¿qué significa eso? Si hay un conocimiento en el mundo, es la ciencia. Es el conocimiento por excelencia. Es el conocimiento más importante. Es el conocimiento que hay que respetar, ¿no? Entonces la ciencia se posiciona de esa manera. Socialmente, los grupos sociales empiezan a respetar la ciencia como el lugar del saber legítimo, el lugar del saber verdadero. Entonces, eso significa que no solamente la ciencia se consolida de forma autónoma, sino que se posiciona como el mejor conocimiento de todos, el conocimiento más seguro. Segundo contexto, con crisis del modelo mecanicista determinista y de los fundamentos matemáticos. Bueno, chicos, yo soy comunicador social y filósofo, no soy físico, así que olvídense que pueda darle un poco más de detalles sobre esto. Lo que sí les puedo decir es que el modelo newtoniano fue el modo de entender el mundo, las fuerzas y las realidades físicas y el movimiento que la ciencia sostuvo hasta la aparición de Einstein, digamos, ¿no? Entonces, la física, además, era la ciencia por antonomasia, o sea, la física era la ciencia por excelencia. No había ciencia más ciencia que la física, o sea, lo que quiero decir es que como que la primera ciencia es la física, ¿no? Se lo pensaba así en ese momento. Y justamente la teoría más importante de la ciencia más importante empieza a caer, empieza a perder fundamento. Entonces, otro acontecimiento súper importante en el mundo de la ciencia. Inscripción en la teoría relativista y la mecánica cuántica, lo mismo que lo anterior, no soy físico, no puedo dar detalles, pero sí les puedo decir que hay una teoría física que empieza a ponerse, a posicionarse como dominante en el campo de las ciencias físicas. Las ciencias sociales, chiques, ahí hay también las ciencias sociales empiezan, no vamos a decir a aparecer con fuerza, pero sí a consolidarse, ¿no? Como producción científica del conocimiento, y no tanto como una filosofía del espíritu, como alguna vez se la clasificó, sino efectivamente como una producción científica de la sociedad positivista, en el sentido de que sí imita los métodos de las ciencias naturales. Avances en la biología, dice Palma, avances en la teoría celular y en el tratamiento y descubrimiento de enfermedades infecciosas. Y el giro lingüístico, aquí sí hay mucho que les puedo decir, pero no sé si los enredaría más, pero básicamente, en términos generales, ¿qué es el giro lingüístico? En la filosofía, en la historia de la filosofía, todos los conocimientos filosóficos se ordenaron en base a determinada concepción del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la filosofía antigua, Platón y Aristóteles entendían que la realidad era objetiva por sí misma, o sea que la realidad existía por sí sola. Entonces lo que hacía el filósofo era justamente enfrentarse y ver cómo se entiende él dentro de esa realidad toda. En el mundo medieval, la premisa central era la creencia en Dios, o sea que todo el conocimiento filosófico estaba ordenado y organizado en base a las premisas teológicas y cristianas. En el mundo moderno, la centralidad está puesta en el sujeto, ¿no? En el sujeto, dirían los humanistas, en el hombre en particular. Y cómo se entiende el mundo teniendo al hombre como el centro del universo y el centro de la realidad. En el caso de fines del siglo XIX, el giro lingüístico le saca al sujeto esa centralidad y se la otorga al lenguaje. Entendemos la realidad a través del lenguaje. Yo no tengo manera
de relacionarme con el mundo, no tengo manera de relacionarme con la realidad si no es a través del lenguaje. El pensamiento se organiza por el lenguaje. Pensamos con palabras. Entonces, el giro lingüístico es un acontecimiento importante en la filosofía porque es un momento en donde se llega a decir que los problemas filosóficos se resuelven en el lenguaje. El lenguaje es la solución para todo, en las formas más extremas del giro lingüístico, claro, ¿no? De hecho, en el aula virtual de epistemología, ahí tenemos una cita de Wittgenstein. Wittgenstein es un filósofo, marica, que fue descollante en el mundo de la filosofía, y específicamente en el giro lingüístico. Entonces, imagínense, chicos, ese contexto. Un montón de cambios en el mundo de la ciencia, un montón de cambios en el mundo de la filosofía. Sí, estamos hablando fines del siglo XIX y principios del siglo XX, pero todo este contexto, ¿no? Del cual les estoy hablando. Un montón de cambios que justamente demandan una manera de estudiar, una manera novedosa de estudiar estas novedades. Acá les traje una cita de Palma: se requiere un nuevo instrumento para afrontar estos cambios, ¿no? O sea, las viejas maneras de hacer filosofía del conocimiento ya no alcanzan, porque el conocimiento es tan novedoso, la forma de hacer ciencia es tan novedosa, que se requieren nuevas maneras de estudiar, ¿sí? Entonces, ese es el contexto de la concepción heredada, y de allí que, bueno, un poco quienes estuvieron en el teórico de ayer, y si no lo pueden ver en la grabación, van a ver que, mis perros siempre interrumpiendo. Van a ver que en la Universidad de Viena había una cátedra que se llamaba Historia de las Ciencias Inductivas. Esa cátedra asume la titularidad el señor Moritz Schlick, ¿no? La cátedra titular de Filosofía, Historia de las Ciencias Inductivas. Entonces, ¿qué sucedía? Digamos, era una universidad, no voy a decir como cualquier otra, pero sí una universidad prestigiosa, digamos, en el mundo, como la Universidad de Viena, en donde había una persona muy reconocida a cargo de una cátedra filosófica. Entonces, como solemos hacer en la universidad, ustedes sabrán, se formaban grupos de discusión, grupos de estudio, grupos de investigación, ¿no? Y justamente el señor Schlick conforma un grupo de investigación sobre historia de la ciencia. Ese grupo, conformado tanto por filósofos como por científicos, empieza a ser cada vez más fuerte, cada vez empieza a tener más reconocimiento, al punto que en el año 1929 se presentan hacia la comunidad académica del mundo con un documento que se llama La Concepción Científica del Mundo, el Círculo de Viena. O sea, el nombre de Círculo de Viena se lo ponen ellos a ellos mismos, ¿no? Y presentan este manifiesto en donde están sus principales ideas, ¿no?, sobre la ciencia. Es un manifiesto muy cortito, lo pueden leer cuando quieran. Y bueno, hacen un primer congreso, Congreso Internacional de Praga, se hacen cargo de una revista que se llama Conocimiento, y después la diáspora, la mayoría de estos intelectuales que pertenecían al Círculo de Viena eran judíos, y les tocó atravesar el periodo de entreguerra en Alemania, que ustedes saben que había un señor que le gustaba hacer jabones con gente judía, entonces tuvieron que huir de la Alemania nazi y se fueron principalmente a países de habla anglosajona, o sea, a Inglaterra y Estados Unidos. Ningunos tontos, la gente del Círculo de Viena. Fueron esos países donde no solamente iban a ser bien recibidos, sino que las producciones de conocimiento iban a tener mucho más impacto. Así que, bueno, un poquito esa es la historia del Círculo de Viena, ¿no? El profe la explicó en más detalle ayer en el teórico, pero digamos, en pensar los grandes acontecimientos son esos, ¿no? Un filósofo
asume una cátedra de filosofía, conforma un grupo de estudio, ese grupo de estudio se hace cada vez más reconocido, y llegan a tener tanto reconocimiento que se presentan como el Círculo de Viena, con un manifiesto en donde expresan sus principales ideas. Todo en Viena. Después, por el nazismo, tienen que huir, y al huir, esparcen su conocimiento por todo el mundo. Básicamente, es eso, digamos. Ahora, Héctor Palma no dice el Círculo de Viena. Héctor Palma dice la concepción heredada. ¿Por qué? Porque efectivamente los filósofos y los científicos que tenían estas ideas, que compartían las mismas perspectivas sobre la ciencia y los mismos intereses sobre la ciencia, no eran solamente los miembros del Círculo de Viena. Además, había filósofos polacos, vamos a decir todo con lenguaje inclusivo, porque en este caso sí había mujeres, ¿no? A diferencia del Círculo de Viena, y filósofos y científicos daneses. ¿Alguien danés de qué país es? A ver, ¿quién aprobó geografía? El danés es de Denmark, de Dinamarca, muy bien, ¿no? O sea que, básicamente, polacos, alemanes y daneses son los filósofos y científicos que conforman lo que Palma llama la concepción heredada. Pasando en limpio, el Círculo de Viena es solamente una parte de la concepción heredada. La parte más importante, seguramente, la parte más sustantiva, seguramente, la parte que quizás da inicio con estas reflexiones filosóficas, pero no la única. La concepción heredada, además del Círculo de Viena, incluía filósofos y científicos polacos y daneses. Muy bien. Algo a lo que el profe también dio atención ayer es a las formas en las que se llamaban ellos mismos, ¿no? Habrán escuchado estas, y si no lo han escuchado, la van a empezar a escuchar, cómo el Círculo de Viena llamaban a su propia filosofía. Entonces, había algunos que decían, bueno, nuestra filosofía es el positivismo lógico. Hay otros que decían, no, nuestra filosofía no es el positivismo lógico, nuestra filosofía se llama neopositivismo. Y hay otros que van a decir, no, nuestra filosofía se llama empirismo lógico. Bueno, hay mucha exquisitez en cuál es la diferencia entre una y otra. Básicamente, la idea de lo positivista, recuerden, tiene que ver con su relación empírica, ¿no? Y justamente uno de los ideales primeros del positivismo lógico es trabajar el problema de la demarcación, en donde el criterio empírico va a tener una importancia central. Y la parte lógica, por supuesto. Bueno, eso respecto a la concepción heredada, que es importante que ustedes recuerden que la concepción heredada es no solamente el círculo de Viena, sino otros grupos de científicos de Viena y de Dinamarca, ¿sí? Y básicamente esta pequeña historización, ¿no?, del Círculo de Viena. ¿Me explico, chiques? ¿Está muy aburrido esto? Estoy hablando sin parar. Muy bien. Agarré poquito, mira, 2 diapositivas. Genial. Bueno, Guaira, es que Guaira es mi amiga, por eso me hace sentir bien. Característica, bueno, chiques, a despertarse porque esta parte es importantísima. Héctor Palma le da 5 características a la concepción heredada, ¿sí? La primera, militancia antimetafísica y nuevo rol de la filosofía. ¿Se acuerdan que yo les había dicho hace rato que la ciencia antes era como algo que estaba dentro de la filosofía, ¿no? La gente que hacía ciencia en realidad hacía filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. Y que a fines del siglo XIX la ciencia empieza a despegarse un poco de la filosofía y decir, no, nosotros no hacemos filosofía, nosotros hacemos ciencia, que es otra cosa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno,
Entonces, la gente del Círculo de Viena, la preocupación que van a tener es justamente, que es la característica 3 en realidad, el problema de la demarcación. O sea, distinguir qué es ciencia y qué no es ciencia. ¿Qué criterio yo voy a utilizar para decir todo lo que cumpla este requisito va a ser considerado ciencia? Y todo lo que no cumpla este requisito no va a ser considerado ciencia. Ese es el problema de la demarcación. Demarcar, ¿no? Marcar la cancha, decir, bueno, hasta acá se acepta todo conocimiento como científico. Fuera de acá no es científico, es otra cosa. Uno de los criterios centrales para determinar qué es ciencia y qué no lo es, va a ser su carácter empírico. ¿Qué significa eso? Que se va a aceptar como científicos aquellos conocimientos que tenga que ver o que se refieran a los objetos de la realidad, a los objetos sensibles. Entonces, si yo estudio el movimiento de los planetas, soy un astrólogo. No, perdón, la gente del Círculo de Viena me va a matar. Soy un astrónomo, entonces estudio el movimiento de los planetas. Ahí hay algo empírico, digo, ¿no? Porque yo no es microscopio, ¿no? ¿Cómo es? Telescopios, puedo ver los planetas, puedo observar cómo se mueven, puedo medir cómo se mueven, ¿no? O sea que todo lo que sea objeto de cuantificación y objeto de medición, todo lo que sea objeto observable, todo lo que sea empírico, entonces va a ser aceptado como ciencia. Todo lo que no sea empírico, todo lo que no sea observable, todo lo que no sea medible, todo lo que no sea cuantificable, no va a ser aceptado como conocimiento científico. Por ejemplo, la metafísica, la teología. Son dos disciplinas filosóficas cuyos objetos de estudios no son empíricos. Entonces, por ejemplo, la metafísica estudia el ser, ¿no? El ser, ¿qué es el ser? Es un concepto, digamos, ¿no? ¿Dónde está el ser? ¿Alguien me lo muestra? ¿Cuánto mide? ¿De qué colores? No es empírico el ser. Estudia las ideas, ¿no? ¿Dónde está la idea? ¿Cómo alguien me muestra la idea? No hay forma, no es empírica la idea. La teología estudia a Dios, estudia a los ángeles. Problema teológico. ¿Cuántas alas tienen los ángeles? Uy, qué problema, bueno. Lo que van a decir los del Círculo de Viena es decir, eso no nos interesa a la gente que hacemos ciencia. Eso no es científico. Dice Verónica, ¿por eso se dice la idea de Dios? Sí, bueno, tiene raíces filosóficas la concepción de entender a Dios como una idea, ¿no? En la filosofía medieval, Dios no es idea, Dios es sustancia, es una realidad objetiva, generadora de todo. En la filosofía moderna, Dios se convierte en una idea. Por eso cuando René Descartes, a quien seguro estudiaron en Introducción a la Filosofía en primer año, una de las ideas que él propone son las ideas innatas, ¿no? Y ahí aparece Dios como una idea innata. Pero para la gente del Círculo de Viena, olvídate, no tiene ninguna importancia. Cada científico puede creer en Dios, puede no creer en Dios. A la gente del Círculo de Viena le da lo mismo, si se cree o no se cree en Dios. Lo que le interesa a la gente del Círculo de Viena es que el conocimiento no sea sobre Dios, que el conocimiento sea sobre cosas empíricas, observables, medibles, ¿no? Esa es la militancia antimetafísica.
Hoy será muy obvio, chiques, hoy será muy obvio que el conocimiento no se refiere a elementos metafísicos y el conocimiento científico, pero no se refiere a elementos metafísicos ni a elementos teológicos. Será como muy, que tengamos en la formación de comunicación una materia que diga teología, metafísica. ¿Qué somos, la UCSE? No. Entonces, no, hoy parece muy obvio que el conocimiento científico no incluye esos saberes. Pero en ese momento no era así de fácil, ¿eh? Todas las carreras de cualquier cosa que ustedes quieran estudiar incluía formación en metafísica y formación en teología. Era considerado conocimiento científico, conocimiento de superioridad. Por eso es que necesitaron militar, eran unos militantes antimetafísicos. Y nuevo rol de la filosofía, ¿por qué? Porque, bueno, la filosofía, ¿para qué sirve entonces? ¿Qué papel va a jugar la filosofía en todo esto? ¿Dónde va a estar la filosofía? Entonces, ¿qué van a decir la gente del Círculo de Viena? Bueno, la filosofía tiene que servir para el conocimiento científico, o sea, tiene que ayudar a pensar el conocimiento científico, tiene que auxiliar al conocimiento científico, ¿no? Es como que el conocimiento científico sea el adjunto y la filosofía el auxiliar. Una cosa así. El único valor que tiene la filosofía es si es funcional al conocimiento científico. ¿Me explico con esa primera característica? Por favor, si no me explico, alguien me avisa. Segunda característica, distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Bueno, esto es como que lo expliqué un montón de veces, así que no vamos a profundizar porque me imagino el cansancio, ¿no? Que embole. Pero bueno, básicamente, el contexto de justificación es aquellos elementos teóricos, aquellos elementos, las leyes, los enunciados, los conceptos, las relaciones entre los enunciados, las relaciones entre teorías, y el contexto de descubrimiento tiene que ver con los momentos de investigación, los momentos de análisis, ¿no? Los momentos de estudio, los elementos externos, políticos, sociales, históricos, que influyen en la investigación científica. Ahora, lo que sí, una pequeña aclaración que les hago respecto a contexto de descubrimiento, que hace Palma ya en su texto, que es importante sumar a lo que ustedes ya saben sobre el contexto de descubrimiento, es que en algún momento quienes se dedicaron a investigar contexto de descubrimiento investigaban solamente los factores externos, investigaban solamente los elementos históricos cuando se conformaba una teoría. ¿Qué pasaba en la política cuando Einstein estaba pensando su teoría de la relatividad? ¿Qué pasaba en la economía cuando Newton estaba elaborando la teoría mecanicista? Estudian las cosas externas, ¿no? Los factores políticos, sociales, cómo se conforman las instituciones de ciencia. Pero más adelante, sobre todo en la década de los 70, se empieza a estudiar la relación entre el contexto y el conocimiento. O sea, no solamente se interesan por estudiar qué ocurre en el mundo, sino que se interesan por estudiar cómo se relaciona lo que ocurre en el mundo con las teorías, ¿no? ¿Qué vínculo hay entre esas dos cosas? Bueno, acá les puse unos nombres de unos autores que los van a encontrar ahí. Una frase de Maquiavelo que es bellísima, que dice: no se piensa de igual forma en una choza que en un palacio, ¿no? Qué importante. Es como, yo siempre doy un ejemplo respecto a la economía, digo, un economista del Congo, el Congo que es un país que recibe la basura del mundo, no piensa igual la economía cuando convive con la basura, cuando convive con la pobreza, cuando convive con la miseria y la ve todos los días. No piensa de la misma manera la economía que un economista en Nueva York, ¿no? Estudiando economía en Wall Street. Seguramente sus
preocupaciones y sus conclusiones sobre la economía van a ser completamente diferentes. Dice, ¿puede dar un ejemplo? Sí, puedo dar un ejemplo. Este ejemplo mismo del economista, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que tenemos teorías económicas, por ejemplo, más de corte liberal, como es la teoría económica de Adam Smith, ¿no? En particular, que está pensando en dejar el mercado, que el mercado funcione solo, ¿no? Que el Estado no esté regulando lo que pasa en el mercado, que no cobre impuestos, que no tenga políticas proteccionistas, que deje que el mercado funcione solo. Y pareciera que va a haber una mano invisible, ¿no? Que más metafísica imposible, una mano invisible que va a encargarse de regular todo, ¿no? De que todo salga bien. Ustedes tranquilos porque esa mano invisible garantiza de que todo ande bien. Bueno, Adam Smith, ¿no? Adam Smith, ¿de dónde es Adam Smith? Un economista escocés. O sea, estamos hablando, sobre todo el momento de Adam Smith, cuando Inglaterra era potencia mundial, ¿no? Así que estamos hablando de Escocia. Así que qué fácil es pensar desde ese lugar de privilegio y qué fácil cuando tenés la vida solucionada decir, bueno, dejemos que el mercado se encargue de todo. Bueno, Adam Smith, entonces, elabora una teoría. Entonces, los epistemólogos que se encargan del contexto de justificación van a estudiar los enunciados de esas teorías, van a ver si esa teoría tiene contradicciones entre sí o no, cuál es la coherencia interna, qué términos utiliza, cuáles son las precisiones epistemológicas de esa teoría. Eso va a ser la gente que se interese por el contexto de justificación. En cambio, la gente que se interese por el contexto de descubrimiento va a señalar que Adam Smith es un escocés que vive en un lugar de privilegio en Europa. No es un africano, no es un latinoamericano, es un europeo, hablando desde un lugar de privilegio y de poder. Espero que sirva ese ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, quien tiene una posición de privilegio piensa desde ese lugar de privilegio, no necesariamente, pero sí está como tiende a pensar desde ese lugar, ¿no? Desde la realidad en la que él se encuentra. El problema de la demarcación, ya les dije, aquel criterio que distingue qué es ciencia de lo que no es, básicamente lo resuelve el Círculo de Viena a través de la inducción, primero, ¿no? Porque justamente tiene que tener un carácter empírico, ¿no? Así que la inducción, la relación con la realidad concreta va a determinar qué es ciencia y qué no. Después va a haber problemas lógicos, por ejemplo, que a través de la inducción no se puede llegar a enunciados verdaderos, ¿no? Siempre es hipotético. El ejemplo de los cisnes, recuerdan, ¿no? Yo no puedo decir todos los cisnes son blancos porque yo no sé si eso realmente es así. Así que la inducción nunca me lleva a la verdad. Me lleva a sostener hipótesis, pero no a decir, esto es verdad, no. Popper después va a decir, el problema de la demarcación se resuelve con un método deductivo a través del falsacionismo. Un enunciado, una teoría va a ser considerada verdadera siempre que no haya un caso falsador. Y siempre que una teoría acepte que puede ser falsada, va a ser científica. Entonces va a ser la falsación lo que va a distinguir lo que es ciencia de lo que no es para Popper. Para Kuhn, el paradigma, la presencia y la adecuación a un paradigma va a ser va a hacer que una teoría sea científica o no lo sea. ¿Sí? Para Lakatos, la adhesión a un programa de investigación, la conformación de un programa de investigación científica, va a hacer que una teoría sea científica o no lo sea. O sea que el problema de la demarcación va a tener distintas respuestas a través de distintos epistemólogos. La ciencia como producto es lo que vimos al principio, ¿no? Lo mismo que contexto de justificación. Y el reduccionismo a la primacía de la ciencia y ciencia unificada, monismo metodológico. Esto es importante, chicos, muy simple lo voy a hacer. ¿Qué quería el Círculo de Viena? Construir un modelo científico en donde puedan ingresar todas las ciencias, ¿no? O sea,
un modelo lógico en donde ellos explican cómo se hace ciencia, ahí estaba poniendo mi cara, un modelo metodológico donde donde se unifique todas las formas posibles de hacer ciencia. Entonces, en base a ese modelo, si alguien quiere hacer ciencia, tiene que hacer lo que el modelo dice. No importa si hace física, no importa si hace biología, no importa si hace sociología, no importa si hace antropología, no importa si hace matemática. Bueno, la matemática es más una herramienta, ¿no? En este caso. Tiene que adecuarse a ese modelo. Un único modelo. El modelo único y exclusivo que va a determinar la forma de hacer ciencia para toda la ciencia del universo. Fue un proyecto que ellos tuvieron, pero no lo lograron. No lograron crear un modelo único en donde puedan ingresar todas las ciencias del mundo. Monismo metodológico es justamente eso. Monismo es uno, ¿no? Mono uno. Un método único que sirva para todas las ciencias sociales, naturales, cualquier ciencia, un mismo método que se aplique para todas las ciencias. Quisieron hacerlo, no lo consiguieron. Esas serían las 5 características. Vinculación entre contextos. Muy rápido esto. Contextualización situacional. ¿Cuál es el contexto que existe cuando se elabora una teoría? ¿No? Entonces yo digo, bueno, la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, se elaboró en un periodo de entreguerras, ¿no? En una universidad alemana, en un momento de tensión política y económica mundial, en un momento de crisis europea. Entonces yo lo que hago es decir cuál es el contexto alrededor de una teoría, ¿no? La pongo en una situación. Contextualización relevante. Ahora no solamente digo el contexto de la teoría, sino también digo cómo incide el contexto en la teoría, ¿no? Entonces yo puedo decir, después de una experiencia de Primera Guerra Mundial con muchas muertes por motivos bélicos en el mundo, es que la gente de la Escuela de Frankfurt, como Adorno y Horkheimer, critican la razón iluminista y presentan la razón como instrumental y técnica, ¿no? Entonces dicen que la razón no es universal y ni lleva al progreso, sino que la razón es un elemento, una herramienta, un instrumento utilizado por los sectores dominantes para transmitir ideología. Entonces yo ahí contextualizo algo que pasa en el mundo, la Primera Guerra Mundial, con la teoría que ellos están elaborando. Contextualización determinante, dicotomía de determinismo y libertad. Bueno, esta es más una cosa filosófica del tipo que los científicos estaban obligados a pensar eso porque el contexto los obligaba básicamente a tener esas miradas, esos pensamientos, o ellos eran libres y justo se adecuó al contexto. Bueno, esos son los 3 contextos. Una cita de este autor Federico Schuster, que es argentino: las preguntas por el sujeto que hace ciencia solo cobran sentido filosófico en la medida en que la respuesta que se le da a la misma resulte relevante epistémicamente. ¿Qué quiere decir esto? En las teorías científicas, ¿interesa el sujeto que hace ciencia? ¿Interesan sus posturas políticas? ¿Interesan sus posicionamientos respecto a la economía? ¿Interesa el país donde vive? Va a interesar solamente si tenemos manera de justificar en cómo inciden sus posturas políticas, sus pensamientos económicos y el país donde vive, cómo incide en las teorías, cómo influye en su producción de conocimiento. Bueno, y eso es todo, chiques. Les dejo el trabajo práctico número 2, no se angustien en copiarlo ya, porque se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp y se los voy a enviar por correo electrónico también. Pero bueno, 15 minutos para preguntas. Si se quieren ir, están aburridísimos, comprendo, así que pueden ir yéndose. Y si tienen alguna pregunta, me quedo unos minutitos respondiendo preguntas. La verdad que autocrítica aburridísima esta clase, ¿no? Hay que cambiar estas energías, ¿eh? La próxima prometo meterle más pilas. Uy, estoy grabando diciendo estas cosas. Bueno, hasta acá llega la grabación.